Light Podcast, The Journey Uncolored. Este va a ser un video largo y aburrido, pero el cual vamos a estar estudiando, ¿no? Si estás repasando o te estás preparando para una certificación de AWS o simplemente querés refrescar algún concepto, este video te va a servir. Y hoy vamos a hablar de AWS Virtual Private Cloud, o mejor conocido como Amazon VPC. Pero primero empecemos, y si me ven que parece que leo es porque tengo un guión para no perderme, porque esto ya te digo que va a ser largo. Entonces, primero empecemos. ¿Qué es una VPC? ¿No? Virtual Private Cloud. ¿Qué se les ocurre que puede ser si vemos el significado del nombre? ¿No? Como una red privada dentro de la nube, ¿no? Sería como, mejor dicho, es una red virtual privada dedicada para poder desplegar nuestros recursos dentro de la nube. Es como un lugar aislado dentro de la nube en la cual nosotros vamos a poder desplegar cosas acá adentro. ¿Qué cosas podemos desplegar? Por ejemplo, una instancia EC2 y una base de datos, y que esta VPC a lo mejor se expone con un API Gateway. Esto lo vamos a ver más adelante, y que acá adentro capaz que hay un balanceador de carga entre dos instancias, no sé. Pero va a ser un lugar donde nosotros vamos a desplegar nuestros recursos, donde lo vamos a tener de forma privada, ¿no? Y un ejemplo es esto que yo les acabo de decir. Yo quiero desplegar una aplicación y quiero tener un bucket de S3 porque necesito almacenar el frontend. Voy a tener el API desplegada dentro de la VPC. Voy a tener la base de datos. Y acá donde está el chiste de la VPC. Y es que yo puedo definir una subred. ¿Para qué? Si yo quiero que únicamente los usuarios accedan únicamente a el API, o en otras palabras a esta instancia de acá, pero que no tengan acceso a la base de datos de forma pública, y sino que el único que tenga acceso a la base de datos sea la instancia, voy a tener una subred privada acá. Pero yo voy a definir, yo quiero que esta sea pública, pero el único que accede a la base de datos porque está en una subred privada es la instancia EC2, ¿no? En este caso sería como mi API. ¿Cómo no? Sería mi API. Ahora, hasta ahí vamos bien. No es nada difícil de entender si entendemos los conceptos básicos de qué significa cada servicio que mencioné acá. Ahora veamos las VPC Route Tables. Tablas de rutas, o tablas de enrutamiento, mejor dicho. La traducción sería tabla de rutas, pero el concepto sería tablas de enrutamiento, que no es más la redirección o redireccionamiento dentro del tráfico de la VPC. Si yo hago X solicitud o quiero acceder a X recurso, bueno, el route table tiene definido que lo voy a enviar acá o a lo que yo quiera acceder. Ya vamos a ver un ejemplo. Ahora, yo con esto puedo redireccionar a distintas subredes, ¿no? O distintos gateway NAT, entre otros, ¿no? Y esto lo estoy leyendo porque hay cosas técnicas por ahí se me van. Como punto clave para poder entender el ejemplo, que es muy simple, tenemos que podemos tener rutas predeterminadas. O sea, si yo quiero acceder, o el usuario quiere acceder a X recurso y ese recurso no existe, lo llevo al recurso que yo quiero que vaya. Es como cuando nosotros navegamos un sitio web y entramos a una URL que no existe y se va al 404. Algo parecido, no es lo mismo, algo parecido, pero en lo que es la VPC. Por supuesto, tenemos la asociación a subredes, que es diciendo,
Acá, vos vas acá, si te pide esto, anda hacia aquello, o anda para allá. Y por último, la actualización. Dinámica. Hasta que bien, pero Joaco, ¿para qué carajo me sirve esto? Damos un ejemplo de VPC Route Tables. Bueno, como estamos hablando de redireccionamiento de rutas en una VPC, yo puedo decir que la subred dentro de la VPC que yo quiero que sea pública, que tenga una instancia de EC2, por ejemplo, la API, quiero que se pueda acceder por el puerto 008080, que es pública esta, ¿no? Ahora, yo voy a tener otra route table que puede ser para acceder a otro recurso que va a ser en el 3000. Después yo puedo tener otra que va a ser privada. Es un lugar donde vamos a estar definiendo las rutas de nuestra VPC. Así que vamos al siguiente, y el cual nos permite acceder a estas rutas, o acceder a estos recursos, mejor dicho. Y uno de estos, porque van a ser varios, van a ser la VPC NAT, Network Access Translation Gateway, ¿no? Virtual Private Cloud Network Access Translation Gateway. Que esto, si bien no es una comunicación del usuario hacia la instancia, sino es como una comunicación interna desde una subred hacia otros recursos. Y estos recursos pueden ser de AWS o pueden ser externos, incluso, el cual nos permite mantener nuestra IP oculta. O bueno, esa es una característica. No sé muy bien cómo funciona esto, por ende no voy a profundizar tanto porque si no lo voy a estar inventando, pero esto es lo que nos permite. Ahora, un caso de uso para esto, y supongamos que nosotros tenemos un recurso acá, y dale con las instancias, pero supongamos que nosotros tenemos una instancia, un backend que necesita acceder a recursos externos, o sea, a, no sé, a descargar X, a consultar Y, lo que sea, pero este era una subred privada, ¿no? Y después tenemos la VPC. La subred no tiene acceso a internet, pero si yo configuro en esta subred un VPC NAT Gateway, esto me permite que yo pueda hacer la consulta, porque voy y configuro el NAT Gateway con una subred pública, pero el que se está exponiendo es el NAT Gateway, el cual puede acceder a los recursos al internet, pero no voy a exponer la IP de acá, de la subred de la instancia, sino que va a ser la de la gateway, pero tampoco va a ser, o se va a poder acceder de fuera hacia adentro, sino que yo voy a acceder de dentro hacia afuera, ¿no? Ahora, después tenemos el VPC Peering y el VPC Endpoint. Creo que ya el VPC Endpoint ya se puede dar una idea, ¿no? Entonces les vamos a poner acá VPC Peering y Endpoint. Me voy a poner más atrás, ¿no? El VPC Peering, ¿no? Es la comunicación de VPC a VPC, ¿no? Para eso sirve. Si querés profundizar en esto, profundízalo. Pero es así de simple. Ya sea en la misma región o en diferentes regiones. Me voy a comunicar dentro de distintas VPC. Ahora, ¿para qué podría yo necesitar esto? Supongamos que yo estoy en o mi empresa tiene este servicio en una VPC y necesito comunicarme no de forma pública, sino de forma privada, mediante otra empresa que tiene una integración que yo necesito hacer. Si bien puedo comunicarme por endpoint de toda la vida, pero también puedo comunicarme mediante el VPC Peering, mediante APIs internas sin exponerme al internet. No, hay una delgada línea, pero bueno, repito, el que quiere profundizar lo haga. Después tenemos un ejemplo del VPC Endpoint, o bueno, también no vimos que es el VPC Endpoint, y es un acceso
hacia esa VPC. Y acá, supongamos que nosotros tenemos una VPC que necesita escribir datos en un bucket, ¿no? En un bucket S3. En vez de comunicarme yo de forma externa, mediante el internet, por así decirlo, conectándome hacia el bucket, creo un endpoint gateway, un VPC endpoint, para poder comunicarme de forma interna hacia ese bucket. Después, ¿qué pasa si tenemos un problema en alguna VPC y no sabemos qué carajo está pasando? Necesitamos ver los logs, ¿no? Como puede haber un problema en tu backend o en tu frontend, también vamos a tener log en nuestra VPC. Entonces, acá, esto simplemente menciona el concepto que tenemos VPC flow logs, que acá por supuesto van a estar los logs de la VPC, como les acabo de decir, pero vamos a tener, por ejemplo, las direcciones IP en las cuales se hicieron las solicitudes, o cualquier tipo de error o acción que se realice en la VPC. Los logs de la VPC. Ahora, si programas, esto lo vas a entender. Después tenemos las subnets. Y acá es donde viene algo que ya lo estuve mencionando. Subnets. ¿Qué se les ocurre? Si yo estoy en una Virtual Private Cloud, yo puedo tener subnets dentro de esa Virtual Private Cloud. Es como si fuese una región y una zona de disponibilidad, pero a mucha menor escala, ¿no? ¿Para qué puedo yo necesitar esto? ¿O para qué se usa? Lo mismo que veníamos hablando. Supongamos que yo tengo una subred pública, que acá es donde ingresa el tráfico público, y en esta subred yo tengo un balanceador de carga que accede a una subred privada. Este es pública, este es privada, para distribuir el tráfico y balancearlo en esta instancia. Y estas instancias se comunican a su vez también con otra subred pública, que es la base de datos Divi, ¿no? Públicas y privadas. Ahora, todo bien hasta acá. Yo sé que puedo tener privadas y públicas, pero ¿cómo valido yo si esta instancia tiene permiso para acceder a esta otra? ¿Qué formas de aplicar seguridad puedo tener acá? Y acá es donde nombramos estos conceptos que ya hablamos en otros videos y que si estuviste viendo AWS lo vas a escuchar un montón de veces, que son VPC Security Groups y Network Access Control, ¿no? La seguridad que nosotros vamos a tener dentro de nuestras VPC. Y primero voy a hacer para que ustedes se acuerden, porque esto es algo que sí se pregunta, que el Security Group es stateful y el Network Access Control List es stateless. Bueno, puso 2L ahí, no importa. Ya vamos a ver qué es. Y nosotros sabemos que en una VPC tenemos subredes. En esas subredes nosotros podemos tener recursos, ¿no? Las Network Access Control List controlan el tráfico entrante y saliente a nivel de subred. Y el Security Group controla el tráfico a nivel de instancia / recurso, ¿no? Son medidas de seguridad que vamos a tomar para controlar el tráfico a nivel de subred, porque yo dentro de una subred puedo tener varios recursos o si es que no lo quiero agregar o quiero uno u otro a nivel de recurso. Security Groups a nivel de recurso, Access Control List a nivel de subred. Un ejemplo es que, por ejemplo, si yo quiero que en esta subred quiero bloquear el tráfico de X direcciones IP y solamente permitir estas otras direcciones IP, o sea, la conexión a mi Security Group, en vez de tener que aplicarlo por instancia, lo aplico al Security Group y no tener que hacerlo recurso por recurso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero a nivel de recurso solamente permitir, porque acá tengo una base de datos, las conexiones que vienen desde la misma IP y con el puerto, no sé,
80. Que eso es desde X dirección. Lo voy a hacer a nivel distancia. Pero es como es más específico el acceso. Control list. Ahora, AWS Direct Connect. ¿Qué se les ocurre? Estamos hablando de conexiones y acá tenemos un concepto que dice Direct Connect. Conexión directa. Pero no es una conexión directa solamente a un recurso, a una instancia de VPC, sino es la conexión de un on-premise con un recurso en AWS. De forma directa lo estamos conectando. Acuérdense de esto, digamos, cuando es Direct Connect, que es algo físico, digamos, algo on-premise. Pero a ver, por supuesto que es una conexión privada, sino directamente en el on-premise. Creo unas APIs y me expongo al internet y ya está. Pero bueno, acá es algo privado, ¿no? Como una conexión interna. Por ende, tenemos una baja latencia, porque es algo más específico, más de una conexión dedicada a eso. Por supuesto, mayor seguridad y costos optimizados. Ahora, ¿para qué yo podría necesitar esto? Bueno, hay muchas aplicaciones que tienen una parte, o tienen, mejor dicho, una arquitectura, si se podría decir, híbrida, que tienen una parte en AWS, en la nube, y después tienen otros servicios, o como puede ser una base de datos, o on-premise, y en donde, si yo me quiero conectar a esto, tengo este servicio, Direct Connect. Después tenemos más detalles de quizá el ancho de banda, otras cosas ya más específicas, pero creo que no son relevantes, la verdad. Ahora veamos de este tema que es muy importante a saberlo usar, conocer el porqué, porque lo van a escuchar mucho. AWS CloudFront. Poco ya lo escuché, pero nunca entendí muy bien qué es. Bueno, ¿qué es AWS CloudFront? ¿Qué nos permite hacer CloudFront? Y esto es un content delivery de pizzas, no, sino de network, que sus siglas son CDN, Content Delivery Network, que nos va a permitir entregar, vamos a suponer que este es una parte del mundo, ¿no? Supongamos que acá está Argentina y nosotros queremos entregar contenido a la otra punta del mundo, ¿no? Y yo tengo los servidores, o mi código, mis imágenes, videos y lo que sea alojado acá. Pero yo quiero entregarla acá, que sea accesible en este lugar. ¿Cómo hago para que eso tenga un mejor rendimiento? Que no haya una alta latencia, o sea, que demore mucho. Bueno, ahí es donde nos ayuda CloudFront, que es un Content Delivery Network, que nos ayuda a distribuir esto, el contenido, mediante Edge Location o locaciones de cobertura o algo así, para tener baja latencia en nuestro contenido. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, si yo estoy en la otra punta del mundo y quiero acceder a el contenido que está acá, voy a demorar más en acceder a esto. Capaz que son milisegundos, ¿no? Pero impacta. Ahora, piensen en cuánto puede demorar yo desde Argentina a acceder al mismo contenido. Nada, estamos hablando de este chiquito contra todo esto. Entonces, el CloudFront con el Content Delivery Network y con las zonas de cobertura, bueno, no sé, con el Health Location, vamos a tener una baja latencia. Ahora, ¿qué son esto de los Health Location? Y son puntos estratégicos en el cual se almacena en caché las cosas que más se solicitan, ¿no? O el contenido más solicitado. Si siempre piden este tipo de contenido, bueno, ok, el CloudFront con el Health Location va a decir, che, voy a cachar esto acá, porque me lo piden mucho. Entonces, para tener baja latencia lo voy a almacenar acá. Ahora, es bastante simple esto. No es que yo despliegue otra instancia en otra zona de disponibilidad, ni en otra región, y que haga un backup y lo que fuese. No, es un Health Location. Es más barato que ir y
hacer un backup de lo que yo tengo, ¿no? Por eso creo que de ahí surge el head location, para no tener que andar desplegando todo por todos lados. Ahora tenemos el TTL y el pricing. No, los pongo los dos juntos acá. El TTL es time to live, tiempo de vida, ¿no? Y esto, si estamos hablando de CloudFront, porque seguimos hablando de CloudFront, es el tiempo de vida que nosotros definimos para que vuelva a chequear con, bueno, en este caso acá, mira rara la flecha esta, acá en Argentina, si ha cambiado la versión del archivo que yo estaba cachando, ¿no? Supongamos que yo estoy cachando un folder, que ese folder tiene documentos. Bueno, ok, si yo pongo un time to live de una semana, cuando finalice ese periodo de una semana, yo voy a ir acá, bueno, CloudFront va a ir y va a chequear. Che, ¿hubo algún cambio? Sí, hubo un cambio. Ok, perfecto, bueno, listo, lo vuelvo a cachar. ¿Sí? Y vuelvo a correr el periodo. Tiempo de vida. Ahora, este time to live afecta al pricing, por eso lo pongo acá. Porque si yo pongo el time to live, no sé, cada 10 minutos, voy a estar haciendo más solicitudes a la distancia. Un minuto, ta. Cada una de estas solicitudes siempre es plata. Siempre, acá es todo plata. Porque obvio, no va a ser nada gratis. Entonces, nosotros vamos a pagar por las solicitudes. Bueno, HTTP y HTTPS. La transferencia de datos. Transfer data. Y esta transferencia es del head location hacia el usuario, ¿no? Y por último, por supuesto, las regiones. O sea, en qué región nosotros estamos ubicados. Porque dependiendo de la región vamos a tener distintas tarifas, ¿no? Ahora, como medida de seguridad que podemos aplicar en CloudFront, porque si yo estoy usando CloudFront para exponer mi data en un bucket S3, el caminito es CloudFront, o mejor dicho, el usuario, acá, accede a CloudFront y después CloudFront accede al bucket S3. ¿Qué pasa si un usuario viene y quiere hacer esto? Pero yo no quiero. ¿Cómo hago? Porque probablemente esto puede que sea público, está bien. Puedo poner privado el bucket y aplicar seguridad de otra cosa, pero bueno, de otra forma, digo. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago desde CloudFront? Bueno, ahí es donde yo aplico el CloudFront Origin Access Control, ¿no? O OAC, ¿no? No, es muy poco probable que te acordes de estas cifras, pero bueno, Origin Access Control. Y con esto yo es donde acá puedo decir que el único que tenga acceso hacia el bucket S3 sea CloudFront. El único que tenga acceso al bucket S3. Porque yo quiero que primero pase por acá y que no se pueda acceder por fuera, ¿no? Hay más detalles sobre esto. Veamos, seguimos en CloudFront. Y veamos esto de caching, no de cacho. Caching y Geographic Restrict. ¿Qué se les ocurre? Geographic Restriction. Restricciones geográficas, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de caching, hablamos del caché, como puede ser a nivel de código, pero en este caso vamos a estar a nivel de infraestructura, ¿no? Yo voy a poder configurar, por ejemplo, un archivo CSS que siempre es el mismo, en que ese archivo CSS siempre esté cacheado en mi aplicación. Después puedo configurar otros archivos, otros recursos con un time to live y así, ¿no? Este simplemente es la configuración de caché de toda la vida. Para entender esto hay que entender de caché, pero no a nivel de aplicación como tal, sino a nivel de infraestructura. Y no hay nada más que hablar. Ahora, en Geographic Restriction, ¿qué se nos ocurre? Que
supongamos que yo soy dueño de Twitter y a Twitter lo restringen en Brasil, como pasó. Entonces, yo ahí tengo que restringir el acceso a todas las solicitudes que vengan de Brasil. Brasil. Tengo una solicitud de Brasil. Está en la whitelist. No blacklist. Whitelist. ¿Sí? No, no está. No está. Listo. Pum. Le muestro un mensaje de error. Le muestro X cosa. O lo llevo, lo direcciono a otro lugar. Donde dice, che, hermano, no puedes acceder acá. Eso es el Geographic Restriction. Ahora, si usas VPN, bueno, eso es otra cosa. Que esto pasa con las películas, esto pasa con muchos sitios web que quizás no te muestran X o Y contenido porque tienen restricciones en base al país. No, así de simple. Pero bueno, si te conectas mediante otra VPN y únicamente la validación que se hace es mediante el IP, tampoco hay mucho con qué darle, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos lo que es varios temas, porque tocamos varios temas, pero todos engloban lo que se relaciona con una VPC. A ver, también hablamos de CloudFront y de Head Location, pero va asociada, va en... Bueno, en realidad todos los servicios se unen entre sí, ¿no? Pero van relacionadas. Así que espero que te haya servido, espero que hayas podido aprender algo, espero que este sea de repaso. Si quieres profundizar, por supuesto, profundiza, pero que esto te sirva como estudio. Nos vemos en el próximo video. Chao.